Señores, como lo veníamos anunciando, vamos a recibir a Gabriel Carballal, productor del departamento de Soriano. Vamos a ver cómo viene el panorama con los cultivos de invierno y cómo se visualizan los números para la zafra de verano. En primer lugar, Carballal, ¿cómo viene la zafra de invierno? ¿Cuál es el estado de los cultivos de trigo, cebada, canola? ¿Cuál es el comentario que se puede hacer? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. El estado de los cultivos de invierno es precario en algunas situaciones donde se sembró más tarde y agarró más agua, y de medianamente bueno a normal en los que se sembraron un poco más temprano, con la salvedad buena, digamos, de que acá en esta zona del litoral afortunadamente no llovió prácticamente nada esta semana, lo cual ayuda a la mejora de los cultivos. ¿Se sembró lo que estaba planificado, Gabriel, o hubo una merma importante en superficie con relación a la planificación? Sí, no, la merma fue importante, en trigo quizás un 30% y en cebada alrededor del 40% de merma, y para agregarle a eso, algunos cultivos que se sembraron que probablemente queden por el camino por el mal estado en que se encuentran, por planchazos, por excesos de agua. Yo creo que vamos a tener una zafra bastante reducida con respecto a lo que había planificado. Claro. Gabriel, ¿se ha perdido qué superficie, o se podría perder qué superficie aproximadamente? ¿O es difícil de diagnosticar? Sí, yo creo que es difícil de diagnosticar. Hubo un momento ahí en lo que fue la última semana de junio, donde se forzaron algunas siembras que realmente fueron totalmente negativas porque se sembró en lo húmedo y le llovió mucho encima, con lo cual eso se perdió. Yo te diría que entre un 5 y un 10% del área implantada podría perderse, sobre todo concentrado en suelos más pobres. Vemos muchas áreas malas en la zona de Flores, de Durazno, no tanto a medida que nos vamos hacia Colonia, que se siembra un poco más tarde, mejora la situación, pero en el centro del país se podría decir que está lo más complicado. Carballal, y en lo que respecta a porcentaje de resiembra, ¿hubo un porcentaje importante o el clima tampoco permitió una resiembra? Iba a haber un porcentaje importante, los cultivos, la herramienta del seguro nos da esa alternativa, ¿verdad? Uno asegura los cultivos antes de sembrarlos, con lo cual la empresa de seguros, si hay un problema de resiembra, paga la resiembra. El problema es que el clima nunca nos dio oportunidad, entonces se resembró muy poquito, y fuera de fecha, obviamente, ¿no? Porque la idea normalmente es seguir con el plan de siembra y resembrar después que se termina el plan original. Entonces, lo que se resembró fue muy poquito y por supuesto que prácticamente fin de julio o entrando a agosto estos días. ¿Va a ser un año donde los cultivos van a demandar más urea, por ejemplo, a raíz de la situación climática que se atravesó? Por un lado creemos que sí, porque por supuesto que los excesos de lluvia lavan muchísimo el nitrógeno, entonces demandan mucho más nitrógeno. Por otro lado, si uno mira el mercado los números del cultivo per se, no invitan para nada a hacer erogaciones muy importantes. Entonces ahí está el equilibrio que hay que encontrar entre el nitrógeno de más que tendríamos que agregarle versus la plata que tendríamos disponible para gastar durante el ciclo. Entonces, bueno, por un lado más nitrógeno por el consumo, por otro lado menos por los números que hoy se nos presentan, y bueno, probablemente andemos en un equilibrio muy finito ahí, donde en algunos cultivos agreguemos más y en otros no tanto. ¿Cuál es el número que tiene hoy el productor, la referencia que tiene el trigo diciembre? Y hoy referencia de mercado físico no hay prácticamente. En algún momento algunas empresas pasaron $250, $240, después a medida que fue cayendo el trigo en Chicago, en el mercado mundial, se dejaron de pasar referencias, y casi te diría que es un mercado nominal hoy, con lo cual también se hace muy difícil porque si uno mira los mercados de referencia que tenemos, no invitan a pagar mucho más de $220, $230 Uruguay diciembre, con lo cual con ese número realmente el equilibrio del trigo se acerca o incluso llega a superar los 4.000 kilos por hectárea. Entonces de ahí esa sensación de que no debemos gastar demasiado dinero sobre algo que no sabemos qué es lo que va a valer y bueno, tratar de gastar lo justo y necesario.
¿Cómo se visualiza la zafra de verano, teniendo en cuenta también lo que son los números que hoy están mostrando los distintos cultivos? Bueno, en verano, por otro lado, tenemos que todos estos excesos de agua serían favorables teóricamente para completar, de hecho, los niveles de humedad están completos en las chacras, con lo cual podríamos decir que entraríamos bien a la zafra de verano con lo que respecta a humedad. Ahora, cuando nos metemos en el meollo del asunto y miramos un poco los precios y los posibles precios internacionales y futuros y forward de los distintos cultivos, ahí es donde se pone más complicada la cosa. La soja hoy, aún a $400, sigue siendo la alternativa rentable, ¿tá? No digamos la mejor alternativa, sino la alternativa rentable, porque lo que es sorgo y maíz, con los números que se están manejando futuro, podríamos decir prácticamente sin temor a equivocarnos de que estaríamos con cultivos que no serían rentables, que darían números rojos en prácticamente casi toda la situación. ¿Cómo se maneja justamente ese aspecto? Maíz y sorgo, que son necesarios para la rotación, que se tiene que cumplir también un plan de manejo de suelos, que es obligatorio por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El maíz se apunta a una siembra de segunda, una siembra tardía. ¿Cuál es la situación donde cuál es la situación que se le busca justamente a este cultivo? Sí, el maíz con el envión de rentas que estamos llevando, las rentas, la audiencia sabe que se fijan normalmente en kilos de soja por hectárea, en el 90% de los casos, y la relación soja-maíz, el precio, se ha deteriorado tanto que el costo de renta en kilos de maíz ha subido enormemente, con lo cual un maíz de primera hoy que tenga que bancar la renta de un año con un paquete tecnológico adecuado, nos está costando 8.000 y pico de kilos de maíz. O sea, necesitamos 8.000 y pico, casi 9.000 kilos de maíz, ¿tá? A los precios que hoy suponemos que van a ser precios de exportación para el año que viene. Precios de exportación que estamos manejando bastante por encima de lo que se maneja hoy. Pero el número clave y importante es eso, que precisamos más de 8.000 kilos de maíz para lograr el equilibrio, o sea, para no perder dinero. Sabemos que eso en Uruguay es harto complicado, sobre todo si no manejamos riego o alguna alternativa que mejore la productividad. En el caso de los cultivos de segunda, la situación cambia porque al compartir la renta con un cultivo de invierno, por ahí mejoramos mucho la ecuación y normalmente o se aplica muy poquito o no se aplica fertilizante de base, o sea, usamos el remanente del cultivo de invierno, con lo cual también podemos llegar a mejorar esos números a valores por lo menos alcanzable, digamos que en un cultivo de maíz de segunda, con los números que estamos manejando de precio, se podría hablar de un equilibrio de 5.000 kilos por hectárea. Entonces, pienso que probablemente mucho más área, el área de maíz se va a hacer, ¿verdad? Hay una rotación propuesta que tratamos de cumplir, hay planes de uso que tenemos que cumplir, pero pienso que mucha de esa área de maíz se va a tratar de hacer en cultivo de segunda. Claro. Gabriel, el punto de equilibrio para la soja de primera, ¿hoy en cuántos kilos está? Bueno, ahí depende mucho de la renta, hay mucha variación en lo que es las rentas, tenemos renta desde 600 kilos de soja hasta 1.200 kilos de soja acá en la zona, con lo cual eso implica muchísimo, ¿verdad? Pero podríamos hablar de entre 2.200 y 2.400 kilos por hectárea de soja de primera, ¿ah? Y alrededor de 1.800 kilos por hectárea de soja de segunda, que son números importantes y respetables también, pero consideramos que es mucho más probable sacar más de 2.200 kilos por hectárea de soja de primera que 8.000 kilos por hectárea de maíz de primera, ¿verdad? Claro. ¿Sorgo? Y bueno, el sorgo ahí lo que entra a tallar muchísimo es el precio, influye mucho en el negocio, como el sorgo justamente no tiene un mercado de exportación muy definido, muy claro, queda muy atado al precio. Se dio como este año en particular, donde el sorgo valía lo mismo o incluso más que el maíz, lo cual es una locura, y validaba mucho el negocio del sorgo, pero bueno, podríamos estar también con un equilibrio de entre 6.000 y 7.000 kilos por hectárea de sorgo, que es un número, es muy difícil de lograr eso en promedios en áreas importantes.
Claro, eso para sorgos de primera, digamos. Sorgos de primera. La misma situación que el maíz. Si vamos a hacer sorgo, lo vamos a hacer de segunda y no de primera. Eso claro. Está muy claro. La última consulta, Gabriel. ¿Se avanzó en algo en lo que al estado de rutas se refiere, teniendo en cuenta lo que hemos hablado en el programa, Sí. En más de una oportunidad, donde hay rutas en el departamento de Soriano que están complicadas y en distintas partes del Uruguay, pero por ejemplo, ruta 14, ¿hubo alguna mejora? ¿Se está trabajando, ven movimiento o sigue como si nada, podríamos decir? No, para nada. No, se ve se ve movimiento, pero